Ahora vamos a continuar con la historia de la iglesia. Ya hemos dicho varias cosas al respecto antes de entrar de lleno bien a la clase. Antes de todo vamos a ponernos en las manos de Dios, pero antes es importante recordar que, pues sí, hemos avanzado bastante, todavía quedan algunos temas. Vamos a entrar en una parte de la historia donde vamos a hablar un poquito, al menos de lo que viene siendo la expansión de lo que fueron las denominaciones, y ya explicamos qué son cada una y entendimos o hablamos de lo que más o menos creían, ¿verdad? O lo que, pues, cuáles eran sus puntos teológicos, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer, bueno, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a tratar de aprender esa parte. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, acompáñenme a leer en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo ahí. Dice lo que dice. En el versículo número 33. ¿Ok? Romanos capítulo 11, versículo. Antes de iniciar, vamos a leer este versículo. Y bueno, ¿por qué este versículo? Bueno, al final vamos a. Si el Señor nos alcanza, ¿verdad? Si alcanzamos, exprimimos un poquito, pero bueno. Fíjense, yo lo voy a leer, bueno, vamos a leer en la Reina Valera y después, ya una vez entrados, lo voy a leer en otra versión. Pero fíjense lo que dice aquí. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Acompáñenme ahora para ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde una vez más porque nos permites estar aquí. Gracias por guardar nuestra vida hasta este momento, por todas las cosas que, Señor, que han pasado. Hoy te pedimos, Señor, que nos concedas de la guía de tu Espíritu Santo para aprovechar este tiempo en clase, para poder aprovecharlo al máximo, Señor, y poder aprender aunque es una clase, Señor, de historia y se dan muchos datos, se dan fechas, se dan nombres de personajes y a lo mejor no estamos leyendo en cada punto un versículo y todo eso. Nunca, por ninguna razón, descartamos que tú siempre puedes hablarnos, porque al final de la historia de la iglesia siempre estamos recordando lo que tu palabra nos enseña, lo que verdaderamente debe ser la iglesia. Ayúdanos a tener ese corazón enseñable, atentos a tu voz, a tu palabra y también dispuestos a aprender sobre esta lección. Te lo pedimos para salir edificados, salir fortalecidos, salir nutridos, Señor, y poder con lo que aprendimos aquí, con un corazón sincero, Señor, íntegro delante de ti, también poder bendecir a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, como dije al principio, ya hemos visto varias cosas que han pasado hasta hoy dentro de la historia de la iglesia. Si Dios permite, la siguiente clase de historia de la iglesia voy a tratar de traer una línea del tiempo sobre los eventos que ya hemos hablado. Voy a tratar de presentar aquí una imagen para que podamos ver cuáles son las cosas que han pasado, cuáles son los sucesos que han pasado desde que la iglesia inició hasta el punto en el que vamos, para recordar un poquito qué ha pasado, para recordar un poquito, ¿verdad?, lo que hemos visto, nada más, porque ya han sido muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ahora vamos a ver, la semana pasada estuvimos la vez anterior de la clase de la historia de la iglesia, se estuvo explicando que en un punto, ¿verdad?, surgieron otros movimientos o denominaciones, digamos así, dentro del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo que hubo otros tantos debates y los concilios. ¿Se acuerda que fue el concilio de Trento? Entonces salieron entre todos estos debates y todo lo que empezó a crecer, el protestantismo se comenzó a expandir, se empezaron a surgir otras ramas dentro del cristianismo, específicamente dentro del protestantismo, que es la rama en la que estamos nosotros. Y ya pues se dieron varios movimientos, ¿verdad? Se dieron varios otros subdenominaciones y denominaciones dentro del cristianismo. ¿Se acuerdan? Hablábamos de los pentecostales, las iglesias que hoy también se identifican como pentecostales. Dijimos que surgieron los bautistas y surgieron varios más, la iglesia metodista, y varios más, ¿no? El pietismo, ¿ok? Entonces, pero pues ya
dijimos y explicamos qué era lo que creían cada uno de estos, o qué es lo que creen, ¿verdad? La mayoría todavía mantienen esos puntos. ¿Qué es lo que creen estas denominaciones o subdenominaciones dentro del protestantismo? ¿Cuáles son sus puntos teológicos, sus puntos doctrinales? ¿Qué es lo que, en qué es la doctrina que ellos tienen? Y bueno, de manera general, porque a esto por cuestiones de historia no podía profundizar en cada movimiento, o sea, hablando de exponer qué cree y de dónde se basan y estudiarlo, porque no es la clase. Solamente mencionarlos y qué es lo que creen nada más. Ya eso se haría en una clase ya de teología, donde se examinarían otras denominaciones y en cuáles son los pasajes ¿verdad? que utilizan para respaldar sus doctrinas y tal, pero eso ya sería una clase más extensa de teología. Pero como es historia, no nos vamos a meter tanto en eso, porque lo que queremos solamente saber, lo que queríamos saber era cuáles eran esos movimientos y qué era lo que creían hacia grandes rasgos. Pero bueno, ¿qué pasó después? Cuando estos movimientos se originan, pues también se empiezan a expandir, ¿ok? O sea, empiezan a estas creencias, estas doctrinas también empiezan a llegar a otras partes. Bueno, después del Sínodo de Dort, esto sucedió en el año el Sínodo de Dort se da en el año de 1619, pero vamos a ver un poquito después de eso, de qué fue lo que pasó después del Sínodo de Dort. Miren, en 1610, los seguidores de Jacobo Arminio redactaron los 5 artículos de la remonstrancia, ¿okay? Así le llamaron ellos, donde rechazaban algunos elementos de la teología calvinista. Recordemos que la vez anterior hablamos de que hubo mucho debate entre los calvinistas y los arminianos. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, esto provocó una crisis, digámoslo de esta manera, teológica dentro de la Iglesia Reformada holandesa. Porque bueno, el conflicto se volvió también político, ya que los arminianos, o también conocidos como remonstrantes, y los calvinistas tenían respaldo de distintas facciones del gobierno de los Países Bajos. ¿Se acuerdan que a Holanda también se le conoce como Países Bajos? Bueno, entonces estaban divididos, pues, ¿no? Los calvinistas y los arminianos están divididos, y cada parte tenía cierto apoyo de parte del gobierno. Pero ¿qué sucede? Bueno, en el Sínodo de Dort, esto se da en el año de 1618 al año 1619, fue convocado por la Iglesia Reformada holandesa con delegados de varios países europeos, por ejemplo, como del Reino Unido, ¿verdad?, de Suiza y de Alemania. Fíjense, el Sínodo de Dort, el sínodo, porque el acento en la I, Sínodo de Dort, duró más de 180 sesiones a lo largo de 7 meses, fíjense. ¿Cuál era el objetivo de este sínodo, verdad? ¿Qué era lo que buscaba? Bueno, responder, fíjense, a la remonstrancia y definir oficialmente la doctrina reformada. Era lo que buscaban. ¿Cuál fue el resultado de esto, de estas sesiones? Bueno, ellos rechazaron, porque primero fueron los 5 puntos de los arminianos, ¿ok? Sí, ellos escribieron 5 puntos, los de la remonstrancia, ya lo dijimos. Pero en el Sínodo de Dort, durante todas estas sesiones, ellos rechazaron los 5 puntos arminianos. ¿Y qué cree que hicieron? Pues se formularon los 5 puntos del calvinismo, conocido como el TULIP, ¿okay? Por sus siglas en inglés. El calvinismo responde al arminianismo con estos 5 puntos, donde aquí definen todo lo que creen en 5 puntos. Los arminianos, otro de los resultados del Sínodo de Dort fue que los arminianos fueron expulsados del clero, exiliados y prohibidos de enseñar o predicar en público. ¿Okay? El principal líder arminiano, un hombre llamado Hugo Grocio, fue encarcelado, aunque escapó en una famosa huida, ¿verdad?, escondido en un baúl de libros, se dice en la historia. Bueno, pues ¿cuál fue las consecuencias de todo esto? Pues que el calvinismo quedó como la doctrina oficial en Holanda. También, aparte ya estaban en Ginebra, ¿no? Sí, se consolidó en Europa como una expresión fuerte del protestantismo reformado. ¿Okay? El arminianismo no desapareció, pero pasó a una etapa más
digámoslo, subterránea hasta resurgir más adelante en Inglaterra. No desapareció, aunque ellos creyeron que ya con expulsarlos ya, pero el arminianismo no desapareció ahí. Después resurge más adelante. Pero bueno, aquí en este punto, ¿cuáles son los personajes claves que nos interesa conocer? Bueno, el primero que voy a mencionar es Jacobo Arminio, ¿ok? Él se cree que vivió del año 1560 al año de 1609. Él fue un maestro o un profesor de teología en la Universidad de Leiden, ¿okay? Discrepó con la doctrina de la predestinación y condicional. Recuerden que el calvinismo postulaba que existía una predestinación, o postula al día de hoy todavía, la predestinación incondicional. Bueno, Arminio no estaba de acuerdo con eso. Aunque murió antes del sínodo de Dort, fíjense, Jacobo Arminio muere antes del sínodo de Dort, porque fue hasta el año del 1610. Bueno, ya dijimos la fecha. Sus ideas fueron desarrolladas por sus discípulos, ¿okay? Las ideas de Jacobo Arminio. Otro personaje durante este periodo, después del sínodo de Dort, fue Simón Episcopio, ¿okay? Él vivió entre el año de 1583 al año de 1643. Él fue el principal defensor arminiano durante y después del sínodo, ¿okay? Él defendió la creencia o la doctrina arminiana. Él fue expulsado de la universidad, fíjense, fue uno de los primeros teólogos arminianos sistemáticos, es decir, en ordenar los temas de la teología arminiana, ¿no? De presentarla de forma ya estructurada, pues digámoslo así. Estuvo también Francisco Gomaro, y él aproximadamente vivió de 1563 al 1641. Él fue el principal opositor de Arminio y defensor estricto del calvinismo, fíjense. Representaba la línea dura dentro de la iglesia reformada holandesa. Otro personaje aquí interesante fue Hugo Grocio, ¿okay? Hugo Grocio, así se apellidaba. Él vivió del año 1583 a 1645. Bueno, él fue un teólogo y jurista, defensor arminiano y precursor, fíjense, del derecho internacional moderno, ¿okay? Él fue uno de los precursores de esto. Y fue encarcelado por sus posturas y escapó de prisión, ya dijimos, escondido en un baúl de libros. Después del sínodo de Dort, pues estos son los personajes que aportan cosas en esta etapa de la historia de la iglesia. Cada uno defiende, ¿verdad?, a su doctrina, y otros pues están en contra, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el mundo durante esa época? Bueno, en Europa estaba una tensión religiosa y política. Por ejemplo, comenzó la guerra de los 30 años, que duró de 1618 a 1648. Este fue un conflicto, fíjense, por eso a veces hasta nos da vergüenza decir estas cosas, porque pues qué triste, pero es la verdad. Este fue un conflicto entre católicos y protestantes, hermanos, en el Sacro Imperio Romano Germánico, la guerra de los 30 años. Bueno, también, ¿qué otra cosa estaba aconteciendo? Bueno, en Europa, Inglaterra bajo Jacobo I, consolidación del absolutismo y tensión con los puritanos, porque también los puritanos ahí tuvieron unas riñas. Bueno, el colonialismo europeo empezaba a expandirse hacia América, Asia y África, ¿okay? Ya se estaba explorando estos lugares con todo lo que tenía Europa. Y se vivía la revolución científica al mismo tiempo. Galileo había publicado sus libros y se enfrentaba más bien a la Iglesia Católica por sus ideas. Durante este periodo, en la Edad Media, acuérdense que se dieron varios movimientos donde el mundo, por decirlo de esta manera, dejó de creer en la Iglesia o en lo que decía y enseñaba la Iglesia, y empezaron a creer más en la ciencia. Porque la ciencia empezó a dar respuestas, más que respuestas, soluciones a las cosas que la iglesia no estaba dando, como enfermedades, como un montón de cosas. Bueno, pues ya dijimos y explicamos que la iglesia aquí pues tuvo un papel muy triste, no cumplió como debió ser su deber. Entonces una consecuencia de eso fue que el mundo
por lo menos el mundo en Occidente, dejó de voltear a ver a la iglesia como una fuente segura o pues certera de conocimiento, porque no estaba aportando. ¿Y esto por qué? Porque los líderes religiosos estaban tan enfocados en el poder, en el control, en tenerlo todo, que perdieron el enfoque de ser la iglesia. Y esto fue una consecuencia que se vio en la historia. Si los cristianos o los servidores, bueno, los que estaban en los cargos, ¿verdad?, se hubieran dedicado a hacer verdaderamente lo que tenía que hacer la iglesia, a predicar la palabra de Dios, evangelizar, si se hubieran dedicado a hacer la obra como debía ser de la iglesia, hubiéramos tenido una historia completamente diferente. Pero el poder, la ambición, ¿verdad?, y el estar ahí en esos lugares de prestigio, pues desviaron los corazones, y ya de por sí tenemos un problema con eso. Entonces perdieron el enfoque, se perdió el enfoque. Y bueno, aparte que la iglesia en la Edad Media, gran parte de la Edad Media estuvo en el oscurantismo, ¿no? Estaba en este periodo del oscurantismo. En fin. Bueno, ¿qué más pasó? Pues hubo una expansión misionera y colonial allá hacia el siglo XVII, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que se expande? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero el calvinismo también se expande, ¿ok? Se convirtió en la fe dominante en Países Bajos, como ya dijimos, en Ginebra, en Suiza, ¿verdad?, donde fue el centro teológico, o donde se considera que es el centro teológico calvinista, en Ginebra. En Escocia, a través de un hombre llamado John Knox y la iglesia presbiteriana. En Inglaterra, entre los puritanos, que influenciaron profundamente a los colonos en Norteamérica, fíjense. En Francia también llegó, pues obviamente, a través de los hugonotes, aunque fueron duramente perseguidos en la masacre de San Bartolomé en el año de 1572. Por ejemplo, en América, los puritanos calvinistas emigran al Nuevo Mundo, huyendo de la persecución en Inglaterra, ¿ok? Por allá del año de 1620. Acuérdense que los estados, o lo que hoy conocemos como Estados Unidos, fue fundada, o originalmente fue poblada, bueno, ya había aquí nativos americanos, lo que conocemos como lo que comúnmente o coloquialmente llaman indios, ¿no? Pero ya había aquí habitantes nativos, que le llaman, los verdaderos habitantes nativos, bueno, de América, ¿no? Pero cuando llegan los ingleses, pues de Inglaterra, a empezar a colonar, a poblar esta parte, llegan por la costa, por donde está Miami, Florida, ¿verdad? Llegan por ahí y entonces empiezan a habitar. Pues durante este periodo, muchos puritanos también emigran a este lado del mundo, ¿no? Entonces, por eso los primeros años de lo que al principio no era bueno, esto no me quiero extender mucho ahí, pero habían muchos pues cristianos, ¿ok?, que venían huyendo de allá de Inglaterra por la persecución, porque también los perseguían. Entonces fundan colonias con un fuerte contenido religioso. Uno de estas es Massachusetts Bay. Desarrollan una sociedad centrada en la Biblia, la educación teológica y una visión teocrática de la vida civil. Por eso, hermanos, en lo que hoy es Estados Unidos, todavía hay, ya son las puras obras, ¿no?, pero los puros residuos, pero todavía se ve y se puede apreciar la influencia del cristianismo allá. O sea, todavía hay muchas cosas. Obviamente que mucho ya con el tiempo se fue quitando, porque ya saben, los gobiernos y tal, pero los primeros que empezaron a poblar, que empezaron a colonizar, fueron cristianos, específicamente, ¿verdad? Pues fueron puritanos calvinistas que venían huyendo de la persecución en Inglaterra. Pero bueno, lo que provocan ellos es tener una vida basada en los principios bíblicos, ¿ok? Por eso la cultura ya es más, obviamente, muy diferente que aquí, porque las bases, las raíces fueron estas. Muy diferente a lo que sucedió acá, ¿no? Pero allá es así. Eso es una de las razones por las que se explican la forma de vida o la cultura que tienen allá, ¿no? Porque está fuertemente arraigada a los principios bíblicos. También, fíjense, hubo una influencia reformada. Por ejemplo, en la educación, fíjense
Se fundan universidades, como ya dijimos, con raíces cristianas, como Harvard. ¿Se acuerdan de la Universidad de Harvard? Fue fundada en el año de 1636. ¿Sabe para qué fue creada esa universidad? Para formar ministros. Para eso, hermanos. Ahorita pues ya es otro enfoque, pero originalmente ese era el propósito, para formar ministros, ¿no? Hoy es una de las universidades, si no es que la más prestigiosa del mundo, ¿no? Quien estudia en Harvard, pues prácticamente se graduó ahí, tiene la vida, dicen, ¿no?, asegurada, porque pues es una universidad bastante prestigiosa. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la teología, hay una fuerte énfasis en la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la disciplina eclesiástica. Aquí los personajes claves en la expansión del calvinismo, pues obviamente fue Juan Calvino, ¿verdad?, que vivió del año 1509 al 1564. Pues muy poquito, ¿sí o no? Porque no fueron ni 60 años. Ya dijimos que fue el reformador de Ginebra. Su sistema teológico influyó profundamente en Europa y las colonias. Fundó una academia en Ginebra que formó misioneros y pastores también. Otro personaje que tuvo bastante relevancia en la expansión del calvinismo fue un hombre llamado John Knox. ¿Okay? Él vivió del año 1514 al 1572. Él es conocido, o a él se le atribuye como el fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia. Y se cree que él fue un discípulo directo de Calvino. ¿Okay? Otro hombre que tuvo bastante influencia en la expansión del calvinismo fue alguien llamado William Bradford. ¿Okay? Él vivió del año 1590 al año de 1695. ¿Qué era lo relevante con él o qué era lo que lo destacó? Pues él se le atribuye ser el líder de los puritanos que llegaron en el Mayflower y gobernó. Mayflower fue un evento, ¿okay?, de una persecución, y gobernó la colonia de Plymouth en Massachusetts. Pero bueno, este hombre se le atribuye ser el líder de los puritanos. Ya explicamos quiénes eran la vez pasada, ¿se acuerdan? Por eso no me estoy deteniendo a los detalles teológicos y qué era lo que creían, y eso ya lo dijimos la clase pasada. Otro hombre que bastante relevancia, que tuvo su influencia también, fue un hombre llamado Cotton Mather, ¿okay?, o Mather. Él pues fue un pastor. Él vivió del año 1663 al año 1728. Fue un pastor intelectual puritano, fuerte defensor. Él fue un fuerte defensor del calvinismo en América y jugó un papel importante en el pensamiento científico temprano y en algo que se le conoció como el avivamiento espiritual, ¿no?, más adelante. Pues al mismo tiempo que pasaba esto en América, los ingleses y los franceses y los españoles consolidaban sus dominios aquí en el continente americano. Ya dijimos que se funda Harvard en el año de 1636 en Estados Unidos para formar ministros. Y también al mismo tiempo hay revoluciones científicas y filosóficas. Galileo es condenado por la Inquisición en el año de 1633. Surge la filosofía moderna. Descartes publica durante esta época cuando surge la filosofía moderna, en este periodo, Descartes, su nombre apellido Descartes, publica su obra llamada Discurso del Método en el año de 1637. Y bueno, y también suceden otras persecuciones religiosas en Europa. Por ejemplo, ya los mencionamos, pero los hugonotes, que prácticamente ellos son calvinistas franceses, son perseguidos y muchos más emigran. Los puritanos se enfrentan a oposición en Inglaterra por parte de la iglesia anglicana. Es por eso que muchos puritanos empiezan a venirse aquí al continente de América, ¿no? Bueno, pues a Estados Unidos, de aquel lado, pero por la persecución que estaban sufriendo por parte de la iglesia anglicana en Inglaterra. Y bueno, el movimiento metodista también se expande, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. A inicios del siglo XVII, ¿verdad?, Europa y América estaban en una etapa de estancamiento espiritual. A pesar de la ortodoxia teológica, surgió una necesidad, según verdad se dice, de una renovación personal y moral, más allá de la doctrina formal. Es aquí donde aparece John Wesley, que vivió del año 1703 al año de 1791. Él fue un sacerdote anglicano formado en Oxford.
y fundador de lo que se conoce como el metodismo. Ya explicamos qué era la iglesia metodista la vez pasada. Aunque criado en el anglicanismo, se inclinó al arminianismo tras estudiar autores como Jacobo Arminio y Hugo Grocio, que al principio no era tanto su creencia el calvinismo, pero la tenía. Después de leer las obras de estos hombres, pues cambia y adopta el arminianismo. En 1738 tuvo una experiencia espiritual en la calle, se cuenta, en la calle llamada Aldersgate, que transformó su fe y también su ministerio. Pero por si no nos recordábamos, ¿qué era lo que creía John Wesley? O cuál era la doctrina wesleyana, que también se le dice. Bueno, él creía que Dios, fíjense, da a todos algo que llamó, o que se le conoció después como una gracia previniente. Fíjense, es lo que él decía. Y esto, ¿qué es? Bueno, de una manera más sencilla, es una oportunidad inicial de responder al evangelio. Los calvinistas no creen eso. Ellos creen en la depravación total. ¿Se acuerdan? Una vez ya dijimos qué significa el tulip. Y creen que el hombre está incapacitado de acercarse a Dios, que el hombre no se puede acercar a Dios por sí mismo. Pero el arminianismo no cree eso. Cree que existe la gracia previniente y esta es la oportunidad inicial de responder al evangelio. Ahora, no vamos a entrar aquí mucho dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero no voy a explicar mucho en cuanto ¿verdad? Los diferentes puntos, porque ya eso ya es teología y aquí estamos en historia, ¿ok? Solamente estoy mencionando lo que ellos creían porque así es como se desarrolló esta doctrina. Enseñó que el ser humano puede resistir la gracia, según John Wesley, y que incluso un creyente se puede apartar de su fe y perder la salvación, es lo que él llegó a enseñar. Él defendía una santidad práctica con énfasis en la obediencia y el amor activo al prójimo. Esto fue lo que más destacó la doctrina de John Wesley. Pero aquí, en esta época, surge otro personaje, un hombre llamado George Whitefield. Él fue un evangelista y fíjense, amigo de Wesley, pero era calvinista. O sea, George Whitefield era calvinista. Ambos colaboraron en grandes movimientos, ¿verdad? En grandes cosas. Yo no me gusta decir esa palabra mucho porque avivamientos, ¿no? Porque pues ya sabemos lo que significa un verdadero avivamiento, ¿no? Pero ellos colaboraron mucho, o sea, ellos trabajaron mucho juntos, pero tuvieron un desacuerdo público sobre la predestinación. Es lo que pasó con ellos. Bueno, ¿cuál fue la influencia del metodismo? Pues crecimiento de las iglesias arminianas, ¿verdad? Por ejemplo, las metodistas, los que se conocían como nazarenos, o también los wesleyanos, y uno que se le llamó el Ejército de Salvación. Y estos movimientos crecieron mucho por influencia del metodismo. Hubo un énfasis en la experiencia personal de conversión, el libre albedrío y el compromiso moral. Y también otra parte, otro punto donde se ve la influencia del metodismo es en el impacto en los futuros o en las futuras cosas que harían los evangélicos y los movimientos misioneros. O sea, que los evangélicos tuvieron mucha, ¿cómo se le llama? Pues mucho auge. No, ellos le llaman avivamientos, pero pues porque se juntaban en grandes cantidades de personas y tenían ahí sus eventos, ¿no? Sus reuniones. Bueno, durante este periodo, ¿cuáles fueron los personajes clave? Ya lo mencionamos, John Wesley, que fue el fundador, ¿verdad? Y él publicó del fundador del metodismo predicó, se cree, a miles en campos abiertos cuando se le cerraron iglesias por su estilo poco convencional. O sea, él siguió predicando. Se dice que recorrió, fíjense, este hombre llamado John Wesley, más de 250,000 kilómetros recorridos a caballo, porque pues él iba a predicar a todas partes. Él, pues ya dijimos que rechazó el calvinismo, afirmando lo siguiente. Él dijo estas palabras: la predestinación convierte a Dios en un tirano cruel, porque él no creía en la predestinación, no estaba de acuerdo. Su amigo también, George Whitefield, él fue un evangelista, ¿verdad? Su amigo, y también fue su rival teológicamente hablando. A diferencia de Wesley, él era calvinista,
Sin embargo, ambos colaboraron mucho para predicar evangelismos y todo eso. Otro personaje aquí a destacar fue Charles Wesley. Él fue el hermano de John Wesley y autor de más de 6,000 himnos cristianos. Sus canciones reflejan, o las letras de los himnos reflejan su teología arminiana, lo que él creía, centrada en el amor y la gracia de Dios. Otro personaje que también aquí es importante mencionar fue Jonathan Edwards. A lo mejor lo hemos escuchado un poco de él. Él vivió del año 1703 al año de 1758. Fue un predicador calvinista durante el primer gran despertar en Estados Unidos, que se le conoció así a esto. Él escribió una obra llamada Pecadores, hermanos de un Dios airado, ¿verdad? Defendió la necesidad de una experiencia espiritual real sin abandonar, la doctrina reformada. Al mismo tiempo, pues estaba sucediendo en el mundo la Ilustración en Europa. Es decir, ¿en qué consistió la Ilustración? Pues el auge del racionalismo, la ciencia y la crítica a la religión organizada. La Ilustración es una de las consecuencias de la Iglesia, de no ser lo que se debía ser, ¿no? Porque empezaron a rechazar lo que decía la Iglesia, empezaron a abandonar la doctrina y empezaron a darle más importancia al conocimiento científico, al razonamiento humano, y empezaron a criticar fuertemente la religión, y se empezó a ver ya el ser religioso o el ser, ¿verdad?, creyente o el ser cristiano, se empezó a ver como ser hipócrita, como ser falso, porque pues, ¿verdad? Entonces, todas esas imágenes que hoy existen o esas frases, ¿verdad?, que hoy existen de críticas hacia la Iglesia, hacia la religión, ¿verdad?, de que no hay que idealizar tanto la Iglesia, como si la Iglesia fuera un origen o fuente de pura maldad, ¿no? Bueno, vienen precisamente influenciados de todos estos movimientos que se dieron en la Edad Media. La Revolución Industrial también tenía lugar. Bueno, inicia, ¿verdad? El inicio, cambios profundos en la economía, en la sociedad y en la educación. Por ejemplo, también la esclavitud y reformas sociales se dan durante este periodo. John Wesley y otros metodistas comenzaron a luchar contra la esclavitud. Ahí es cuando se empieza a tratar de abolir la esclavitud, o sea, que no existan esclavos ya. Surgieron movimientos de educación popular, hospitales y campañas de moralidad cristiana. Aquí es donde la Iglesia tuvo mucha influencia, los cristianos aportaron mucho para la construcción de hospitales y de escuelas. ¿Okay? Una de las cosas que debemos siempre recordar es que quienes impulsaron mucho a la construcción de escuelas, de hospitales, de orfanatos, de todas esas cosas, fue la Iglesia, ¿okay? Los cristianos. Eso es una de las cosas que la Iglesia ha aportado a la humanidad, ¿no? Y bueno, se da la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos celebra su independencia en el año de 1776. Los valores religiosos, obviamente derivados de los principios bíblicos, influyeron en el pensamiento de los fundadores. Pero bueno, todo esto se dio en este periodo, después del sínodo de Dort, ¿verdad? Hacia el año de 1610 hasta en adelante. Y bueno, todas estas cosas suceden, se expande el metodismo, el calvinismo, el arminianismo, y surgen todos estos personajes que ya mencionamos. Y otras historias más. Pero bueno, vámonos hacia el final. ¿Qué podemos concluir de todas estas cosas? Bueno, que el conflicto entre el calvinismo y el arminianismo influyó en teología, en política, cultura y expansión misionera también. Que los personajes involucrados, los que ya vimos, no solo fueron teólogos, sino también fueron líderes sociales, escritores, reformadores y pioneros en distintas áreas. Las ideas que surgieron de estos sistemas aún dividen e identifican a las iglesias hoy en día. Mientras el mundo cambiaba con guerras, la ciencia y revoluciones, la iglesia también era transformada por sus debates internos. Digo, en lo personal, pues
debiendo estar dedicados, como ya lo dijimos, a hacer lo que debíamos ser, estaba la iglesia en debates, en estos tipos de conflictos, en vez de predicar lo que debería predicar a las naciones. Y bueno, estos conflictos solamente trajeron esta división. Ambas corrientes, el calvinismo y el arminianismo, se expandieron y formaron muchas iglesias, influenciaron países y dejaron un legado doctrinal, misionero y duradero. Entender, ¿por qué es importante para nosotros entender esta parte? Bueno, entender esta etapa de la iglesia es clave para comprender por qué existen tantas denominaciones hoy. Esa es la razón, bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque cada quien interpretaba un pasaje y decía que era eso y hacía su denominación, su movimiento. Entonces ya, pues ahora la iglesia de los, ¿verdad?, metodistas, ahora somos estos, somos los otros. Entonces, ¿por qué? Porque ya había mucho conflicto, mucha división y cada quien pues empezó a creer e interpretar la palabra de Dios según se le daba, ¿verdad?, según se entendían. Muchas de esas denominaciones salen también a raíz de esto, de esas interpretaciones que tienen de los pasajes. Pero bueno, esto Dios lo permite y es lo que nosotros tenemos que entender, porque hay muchas denominaciones cristianas. A lo mejor incluso pudiéramos decir que va a haber personas de una denominación cristiana que nunca nos va a tocar conocer, o sea, que existen, pero pues son tantas que no nos va a tocar. Pero hoy existen muchas. Luego después pueden, si les interesa, pueden investigar cuántas denominaciones hay en el lado protestante. Bueno, en el catolicismo no hay tantas, pero por lo menos de protestantes hay un montón, hermanos. Hay un montón de iglesias y cada iglesia tiene su doctrina y cada iglesia es un rollo, ¿no? Pero acuérdense que nosotros estamos llamados no a estar divididos, ¿sí o no? No a presumir, no, pues yo creo esto y sé más que tú y nada. No. Ya están las cosas así. Nos tocó esta época donde ya está todo, ¿verdad?, dividido, ya está muchas cosas. Lo que nos toca es mostrar el amor entre hermanos, ¿no? Si usted se encuentra un día con un metodista, es un hermano en Cristo y hay que amarlo, ¿sí o no? Si nos encontramos con alguien de otra denominación, un pentecostal o lo que sea, ¿verdad? A los calvinistas no, pero a cualquiera que nos encontremos es nuestra responsabilidad amarnos como hermanos, ¿sí o no? Y también pues entender esto nos va a ayudar a comprender cómo surgieron todos estos énfasis doctrinales. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué abrimos con ese versículo? Bueno, voy a volver a leer, vamos a acompañarme a leer Romanos capítulo 11, versículo 33, pero yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice aquí. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice: qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas, ¿qué dice? Las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, a pesar de todas las cosas, los conflictos, los debates, ¿verdad?, las divisiones y todo lo que hay, todo lo que ha sucedido, Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo. Y aunque esté todo dividido, podemos conocerle. Pablo escribe esto que leímos en Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, después de hablar de lo que fue la misericordia de Dios y el rechazo de Israel, y la elección, temas que tocan el calvinismo y el arminianismo. Reconoce que aunque tratamos de entender los caminos de Dios, hay un misterio que nos supera. Y nos invita, ¿verdad?, a cada vez que vayamos a aprender, ¿verdad?, algo de la palabra de Dios, en este caso de la historia de la iglesia, lo hagamos con reverencia, con humildad y con asombro ante la grandeza de Dios,
en vez de tener una actitud polémica. Hermanos, hay cosas, muchos hicieron sus doctrinas porque no encontraban pues encontraron una interpretación de lo que ellos entendían y eso le dieron. Pero hay veces que no nos va a alcanzar, ¿sí o no? O sea, estamos leyendo y pues tenemos una capacidad limitada y pues ya ni modo. Ahora eso no es pretexto para no leer y no dejar de meditar, pero no forzar a querer interpretar algo de la Biblia que no se está diciendo. Y ese ha sido un error muy antiguo ahora en la iglesia, y a los que se han atrevido han malinterpretado a Dios. Y malinterpretar a Dios ha tenido muchas malas consecuencias. Una de las tantas es todo lo que ya hemos aprendido aquí en la historia, todas las cosas horribles que han pasado, todas las cosas que se han dado dentro de la iglesia por malinterpretar a Dios y a su palabra. Así que la próxima vez que vayamos a leer la palabra de Dios, hay que orar y reconocer nuestra limitada capacidad y dejar que la palabra de Dios, que Dios nos hable lo que tenga que decirnos. Ya lo que ya no alcancemos, pues ni modo, pero donde Dios nos hable, quedarnos con eso. Amén. Entonces, vamos a orar para estar terminando y entregar este tiempo, y si el Señor lo permite, pues nos vemos aquí el sábado, punto a las 5:30, para todos juntos alabar y adorar. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más, noche ya, por su amor y su misericordia, porque has guardado nuestras vidas, Señor, y gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Como dijo Pablo, cuán profundas, ¿verdad?, son tus riquezas, tu sabiduría y tu ciencia, Señor. Inescrutables son tus juicios, ¿verdad?, insondables, Señor. Es decir, no nos alcanza la mente, Señor, la capacidad. Pero ayúdanos a, cada vez que vayamos a aprender de ti, de tu palabra, no querer solamente ir para tener conocimiento o tener todas las respuestas, sino para ser edificados, para ser alimentados, para ser redarguidos, para ser capacitados, para ser quebrantados por tu palabra. Porque al final del día, Señor, lo que verdaderamente te glorifica no es qué tanto sabemos, sino lo que realmente estamos viviendo. ¿Qué tanto estamos obedeciendo? ¿Qué tanto estamos entregando? ¿Qué tanto verdaderamente estamos adorando? ¿Qué tanto nos estamos dedicando para darte el lugar que tú te mereces en nuestra vida? Independientemente si a lo mejor tenemos una manera a lo mejor muy limitada de retener las cosas, el conocimiento, a lo mejor no es lo nuestro, aprendernos cosas de memoria o las cosas de la teología que no entendemos, pero solamente te pedimos, Señor, más que solo conocimiento o poder retenerlo, que nos concedas un corazón para ti y un corazón para tu obra, porque tú no estás desesperado buscando mentes brillantes. Tú anhelas ver en nosotros corazones dispuestos para ti. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, completamente rendidos a ti, a tu palabra, y dejándonos guiar por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos...